En el siguiente video vamos a realizar una presentación acerca del diseño de la solución de redes de acceso de nueva generación en su componente práctico. Bueno, en esta presentación vamos a observar tres prácticas en las cuales vamos a hacer el resumen de la solución ejecutada en la fase pasada. En la práctica 1 tenemos la introducción al uso del software Optiper Performer. Primeramente, pues se descargó y se instaló en Optiper Performer de su sitio web, en este caso opticwave.com. Se procedió a revisar lo que fue el entorno de simulación, y se cargó el primer programa para realizar la respectiva práctica. En este caso, se cargó el programa Introduction Optiper Performer, en el cual se puede ver un transmisor, el canal y el recibidor. En la segunda parte, pues simplemente se hizo la corrida de la simulación presionando el botón correspondiente de Start, y se esperó a que se envió un mensaje que diga que finalizaron los cálculos, que aparecen en la parte baja del software. Se hizo doble clic en la parte del recibidor, en donde se pudo observar el diagrama de ojo. Y por último, se realizó para una longitud de fibra de 125 kilómetros. Se realizó el diagrama de ojo respectivo en el recibidor y la ganancia en decibelios que este recibió. En la misma práctica 1 se realizó el siguiente laboratorio, que se llama Attenuation Limited Fiber Length, en el cual primeramente, nos pedían determinar lo que es la longitud de la fibra. Nos daban la salida de potencia del transmisor, la longitud de onda de operación, la tasa de trabajo, la sensibilidad del recibidor, la atenuación de la fibra, el número de conectores, la pérdida por conector, las pérdidas adicionales conocidas y la potencia marginal. Se aplicó la siguiente fórmula, en donde la longitud de fibra va a ser igual a la potencia del transmisor menos la sensibilidad del recibidor menos la longitud, la pérdida por los conectores menos la longitud de la pérdida por atenuación y menos la potencia marginal sobre lo que es la atenuación por longitud de fibra, que nos da un valor de 121 kilómetros aproximadamente. En la siguiente parte se realizó la parte práctica dentro del software, en donde podemos observar en el software la entrada. Tenemos un diodo LED, tenemos un modulador. En esta parte tenemos una fibra óptica, en donde podemos ver tanto en la entrada y en la salida. Podemos ver estos valores. Y tenemos el diagrama de ojo correspondiente para la salida. Para la entrada, la parte media y la salida. Entonces se puede ver que en la entrada podemos ver un menos 3.25 decibelios. Y en la salida vemos menos 26.244 decibelios, en donde se puede ver una pérdida de potencia para la salida final. Y aquí tenemos el diagrama de ojo correspondiente. Ahora, para la siguiente práctica, recibir sensibilidad del recibidor, en donde se realizó el cálculo de la sensibilidad del recibidor. Este nos dio un resultado de 1.12 por 10 a la menos 5 watts, en donde se calcula la corriente del ruido del RMS térmico, teniendo en cuenta los datos tanto de ancho de banda como la calidad, entre otros valores. Aquí tenemos
eh, la simulación ejecutada en el software OptiPerformer. Y para la segunda parte pues, tenemos el cálculo para 20 decibelios. Tanto la entrada como la salida vemos una pérdida de potencia. Y nos pedían pues determinar, en este caso, para tener un valor máximo de 6.06, se ajustó para el valor del atenuador una potencia de 21.333 decibelios. Para la práctica 2, entrando a las prácticas del software Packet Tracer, nos pedían configurar una red de Wi-Fi, en donde, como se puede observar, constaba de un router Wi-Fi WR conectado a la nube y a un administrador. Y esta nube pues está conectada a un servidor. Después de todas las configuraciones realizadas, se logró la conexión inalámbrica para la laptop 1, laptop 2, una conexión Ethernet por access point y el access point al laptop 3. Y la conexión de los pines para cada uno de estos al servidor fueron correctos. Para la práctica 2, en el otro laboratorio, se configuró una red VLAN básica en el WLC. Se realizaron todas estas configuraciones de la interfaz en el admin PC, que es el administrador de este. Entonces se hizo una configuración a una VLAN, en este caso la VLAN 2. Se realizaron las respectivas configuraciones de seguridad en la VLAN. Aquí vemos en el admin PC la configuración de la VLAN Floor 2 Employees y el SSID 5, en donde se realizó la conexión inalámbrica del dispositivo wireless host con este WLC. Para la siguiente práctica se realizó la configuración de la WLAN o la VLAN entrando dentro de nuestro router Home Wireless. En este se asignó la IP address, la subnet más. Se empezó a direccionar por DHCP desde la dirección 192.168.6.3 con un número máximo de usuarios de 20, o sea que va del rango .3 a 22. Después de esto se verificó en la wireless que la ancho de banda 2.4 GHz tuviera un modo de seguridad WPA2 personal, una encriptación A2 y una frase o contraseña, como se puede observar aquí, que es mayúscula C Cisco 123. Y siguiendo con esta configuración, pues se logró que el Home Wireless Router se conectara tanto a la tablet PC, smartphone y laptop de modo inalámbrico, realizando en cada una de estas LAN la conexión inalámbrica de los access point y logrando los pines correspondientes al servidor y conexión al servidor que sale de la LAN de cada uno de ellos. En la práctica 3 centramos ya lo que es el radioenlace, en donde se observó una geografía entre los distintos puntos de conexión. Por ejemplo, en el caso de Cielo Roto y Altamira, podemos ver una conexión en directa en donde no es necesario realizar ningún tipo de access point o punto debido a que se miran, se pueden observar cada uno de estos. Pero en cambio, entre Cielo Roto y Cajamarca hay un punto en el que no hay acceso debido a que se encuentra la parte de altimetría, pues no deja que se vean. En este punto pues se requiere algún access point adicional para permitir la conexión entre Cielo Roto y Cajamarca. Entre Altamira y Tigrera sucede lo mismo. Y por último, para la Águila y Cajamarca también pasa lo mismo. En gran parte, en una zona no se puede observar y es necesario un access point
en ese punto para poder garantizar la conexión entre estos dos puntos. Eso como hemos visto, se realizó la explicación de cada práctica. Práctica uno que con el uso del software OptiPerformer se realizaron las conclusiones según lo que mostraba el diagrama de ojo, las pérdidas tanto en el recorrido entre la entrada y la salida. Para la práctica 2, con el uso del software Packet Tracer, se realizaron las configuraciones de las redes, tanto alámbricas como inalámbricas, para garantizar la conexión en cada una de estas VLANs y la salida hacia la Internet, verificando esta conexión mediante un servidor que estaba en esa red. Para la práctica 3, con el uso del software Sirio Online, se realizaron las planimetrías o se miró la conexión entre cada uno de estos puntos y se verificó que en algunos se necesitaba un access point o un punto medio para garantizar la conexión entre los dos puntos. Bueno, muchas gracias por su atención.